60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados. Muy buenas tardes, queridos televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. La muerte de Osvaldo Payá Sardiña no se ha aclarado aún. Ya hace meses que murió en circunstancias no esclarecidas Osvaldo Payá Sardiña. Se presume que fue en un accidente de tránsito, pero eso es cuestionable. Y hoy en día, pues esa investigación, esas indagaciones, pues se están tomando cuerpo y todo apunta a que hubo motivos ocultos en la muerte de Osvaldo Payá Sardiña. Para conversar sobre eso y sobre las gestiones que su hija Rosa María Payá está realizando para que se esclarezca esta muerte, pues tenemos con nosotros a Julio Hernández. Bienvenido, Julio. Es un placer que estés aquí. Julio es miembro del Consejo de Dirección o de Delegados del Movimiento Cristiano Liberación Fuera de Cuba. Llevas muchos años en el Movimiento Cristiano Liberación, Julio. Sí, casi desde su fundación. Tú eres casi, fundador del Movimiento Cristiano en el exterior y uno de los pilares más sólidos que han tenido aquí en Estados Unidos. Julio, como dije al inicio de este espacio, Rosa María Payá está en Europa, se entrevistó con Ángel Carromero. Carromero ya reconoció que Osvaldo Payá Sardiña llegó vivo al hospital y compareció Rosa María Payá ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hizo pública una carta dirigida al secretario de ese organismo mundial donde piden una investigación internacional. ¿Qué está sucediendo? Déjame decirte algo, y esto es un paréntesis. Las veces anteriores que tú compareciste aquí, ya muerto Osvaldo, para hablar de esta situación, fuera de cámara yo me mostraba pesimista sobre el resultado de estas investigaciones, y tú siempre en medio de esta tragedia fuiste optimista que la luz se iba a hacer a el final. ¿En qué estamos? ¿Qué está sucediendo? Sí, mira, muchas gracias primero por la invitación y es un placer venir aquí a conversar contigo. Yo no estaba pesimista por una sencilla razón. No, eras optimista referente a que la verdad se iba a hacer. El hecho cierto es que el gobierno cubano ha manejado esto de una manera tan burda, en dar versiones para adelante y para atrás, en presentar fotografías de una forma y de otra, que lo que pudiera haber tomado muchos años a que se supiera, claramente por haber la participación de tanta gente en el evento, se está sabiendo la verdad. Hay una cantidad de testimonios que son en estos momentos la pieza fundamental de una supuesta investigación que está pidiendo la familia y pidiendo respaldo internacional a esta investigación, que tenemos un caso sólido en la mano. Y tenemos un caso sólido en la mano porque existen testimonios, existen pruebas de que toda esta montaje que ha tenido el gobierno cubano tiene una falta de credibilidad horrible. O sea, nada de los detalles que se dieron en el accidente fueron como se ha expresado por parte del gobierno. Mencionabas que Osvaldo llegó vivo al hospital, no exactamente no al hospital, pero sí sabemos que Osvaldo, posterior al accidente, conversa con Ángel Carromero,
Por lo tanto, Osvaldo no perece en el accidente. Aquel palito de guayaba, como yo le llamo, que pusieron de árbol, con que dieron ese fenomenal golpe al carro, que parecía que le había hundido el cráneo a todos los que estaban allí, era todo un montaje. O sea, hay ese una carro... cuestión que la foto del automóvil pues desmiente. El automóvil está brutalmente golpeado por el maletero, por atrás, pero no hay carro que aparezca que golpeó a ese automóvil. ¿Cómo es ese golpe? ¿Quién lo ocasionó? Porque el golpe grande es en la parte trasera. Sencillamente por lo que ha podido expresar Carromero en medio de su realidad, del tratamiento que le dieron, porque a Ángel le pusieron sedantes inmediatamente. Ángel, inclusive dicho por él, lo llevaron a una conferencia de prensa, que no fue tal conferencia de prensa, fue una conferencia grabada, y tenían un individuo que le venía dictando lo que tenía que decir. Un hecho como han hecho tradicionalmente. Exacto. Y lo demuestra desde el momento, y eso salió en los inicios, en que jamás en la vida los españoles usan accidentes de tránsito, usan accidentes de tráfico, pero el apuntador que estaba frente a él le estaba diciendo que hay accidentes de tránsito y él estaba repitiendo lo que le decían. Por lo tanto, como te digo, fueron incapaces inclusive de presentarlo a una conferencia abierta ante la prensa internacional que está radicada en Cuba, sino fue una grabación hecha expresamente para tratar de respaldar la versión que ellos querían darle del accidente. Pero como te digo, hay una infinidad de testigos, hay una infinidad de testimonios y hay una infinidad de evidencias que ya la tenemos en la mano, pruebas documentales que en su momento saldrán a relucir en la investigación que se va a llevar a cabo, la vamos a llevar a cabo de todas maneras. Estamos mirando también, y tengo aquí notas donde me dicen que están respaldando esta investigación y lo que pide Rosa María Payá, pues el expresidente de El Salvador, Armando Calderón Sol, el de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, y el del Perú, Alejandro Toledo, entre otros personalidades que están pues pidiendo una investigación internacional. ¿Piensas tú que esto pues desemboque en un proceso judicial de carácter internacional? Mira, vamos a poner la cosa en contexto. Yo creo que la familia desde un primer momento, la familia Payá, desde un primer momento lo único que ha pretendido con la investigación es que se conozca la verdad. Todos estamos conscientes de la impunidad del gobierno cubano. Todos estamos conscientes de la complicidad que ha habido internacionalmente para sostener toda esta serie de laboratorios populistas que se está haciendo hoy en día en América, vendiendo una imagen falsa de la Revolución Cubana en proceso de cambio. Pero lo que sí se interesa de verdad es que no es en específico, finalmente, si el gobierno cubano sale condenado o no sale condenado, sino que se conozca la verdad. Y la verdad, cuando se conozca, una vez que se conozca la verdad, dará a conocer que la falta de credibilidad que tiene el gobierno ha sido la herramienta fundamental que ellos han usado para montar este entelequia internacional de un supuesto cambio para la justicia en América, cuando ellos están fundamentados en la mentira de todo lo que están diciendo. Apunta, todo esto, lo de Payá, lo de Laura Pollán, pues apunta a que la mano del régimen de Raúl Castro está implicado en estos presuntos, el de Osvaldo accidente, muerte por enfermedad de Laura, apunta a que hay algo más en el fondo.
No vamos a decir aún que sea un asesinato, porque no tenemos esas pruebas. Pero hay indicios para una investigación profunda. Sí, mira, nosotros tenemos en evidencia, existe en las redes sociales y en YouTube, de que el caso de Laura Pollán fue una cosa similar. Se produjo durante una entrevista de ella por un periodista internacional, y en la entrevista, en la película, se ve cómo al carro le están dando. Laura no le da importancia a eso, porque como le ha pasado a Laura, como le pasó a Laura, le había pasado unas semanas antes a Osvaldo Payá, cuando le viraron su carro personal con la mujer adentro. Fue en la calzada de Rancho Boyero. En la calzada de Rancho Boyero. Tenemos el accidente tan reciente que eso no se ha podido comprobar, y por supuesto no estamos haciendo un caso de eso, pero nuestro ex coordinador del MCL en Cienfuegos, Juan Antonio Rodríguez. Otro accidente. Muere Perece también. Juan Antonio. 2 sacerdotes jesuitas que iban con él son gravemente heridos y han estado en el hospital. Por lo tanto, es una repetición de un procedimiento que sabemos que el régimen utiliza, y lo hemos alentado. Fundamentalmente, yo creo que el principal motivo de la familia para pedir una investigación es para que se paralice el instrumento que usa el gobierno para liquidar a los miembros de la oposición. Hay una impunidad total y completa, y Julio, hay complicidad de personas, gobiernos, y yo me pregunto, ¿por qué esto sucede con Cuba, con los cubanos? En otros sucesos de carácter menos significativo políticamente, porque humano todas las pérdidas son sensibles, bueno, pues encuentra enseguida resonancia en la prensa, en las instituciones, en las personas, pero el régimen de Castro tiene una impunidad total y completa hasta el presente. Mira, la impunidad viene como un resultado directo de la represión. O sea, es un régimen que se ha sostenido por más de 50 años a base del miedo. Y el miedo lo causa solamente elementos de represión. Claro que ellos se han dado cuenta en este tiempo, al fracasar el proyecto de cambio que ellos tenían, desde todos los aspectos, desde el político, desde el económico, desde el social, de que tenían que hacer distintos cambios. Y ese es el ensayo que han hecho con Venezuela y el populismo del siglo XXI que tratan de ponerlo ahora en otra forma en Ecuador. No dio la talla el modelo nicaragüense, precisamente por la personalidad difusa de Ortega, pero ellos están tratando de todas maneras de lograr una serie de cambios que por ningún lado ha resultado el cambio. Sencillamente es una mentira que se ha prolongado por más de 50 años, le han dado diferentes rostros, y sin embargo ninguno de los rostros acaba de resolver el problema grave que hay en el mundo, que es el problema de la injusticia, que es el problema de la pobreza. O sea, ¿a qué nos vienen a decir a nosotros los poderosos cubanos, que son de los elementos más ricos, como acaba de suceder con Hugo Chávez, con la fortuna que acaba de dejar? Son los elementos más ricos, y los pueblos, el pueblo cubano y el pueblo venezolano cada día va más para atrás, cada día más se hacen más pobres. Como decía Osvaldo, los pobres no pueden decir ni siquiera que son pobres. Ya que hablas tú de Venezuela, estamos hablando de Osvaldo, su asesinato y otras cuestiones, su presunto asesinato. Ya que hablamos ya de Venezuela, quiero señalarte para reafirmar más esto que digo yo, de que el régimen de los hermanos Castro ha disfrutado y está disfrutando de una impunidad frente a las naciones fantásticas, que es noticia, ya es sabido, está en todos los órganos de prensa, que
más de 2.000 cubanos ligados a la inteligencia del régimen castrista han arribado a Venezuela para apuntalar a Nicolás Maduro. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con todas estas cosas? Bueno, ahora mismo anoche yo estaba conversando, antes de preparar este programa, con un prestigioso político de la oposición en Venezuela y me comentaba de el hecho que se está preparando para las próximas elecciones y me decía, no es tan fácil a la oposición hacerle frente a esta realidad porque le han dado poder de votar a más de 1 millón de extranjeros en estas próximas elecciones. Con la complicidad de las naciones. Con la complicidad limítrofes de Venezuela y del mundo entero. O sea, las instituciones cívicas, las instituciones nacionales del Poder Judicial, de la Asamblea Nacional en Venezuela, están en manos totalmente del régimen. Entonces, ¿qué transparencia puede haber en estas próximas elecciones cuando ellos tienen el control absoluto del proceso? Pero bueno, Julio, volviendo a el caso de Osvaldo Payá Sardiña y del Movimiento Cristiano Liberación, ¿cuáles son los pasos futuros que se van a seguir en esto? Mira, hasta donde puedas informar. Lo más importante de todo esto es la realidad de que políticamente puede haber una conjetura y una impunidad del régimen por los compromisos políticos que siempre existen en la forma en que se ha desarrollado la política, especialmente latinoamericana, en estos últimos años, con la experiencia cubana. Pero lo que sí no se puede parar es cuando existen las evidencias de un hecho tan repugnante como es la preparación de un asesinato político. Con todas las pruebas que hay en la mano, yo te garantizo a ti que esto, la versión de que fue un miedo que le quisieron meter a Osvaldo para amedrentarlo en el momento que iba en el carro, cuando le daban golpes y demás, no tiene ninguna evidencia. La evidencia que dan las pruebas que tenemos en estos momentos es que se provocó el accidente para que resultaran muertos un asesinato político. Y la prueba Romero, él habló con Osvaldo después del accidente. La prueba es esa, la prueba es que él habló con Osvaldo, la prueba es que a los extranjeros y al muchacho se lo llevan en una vía pedida precisamente por los atacantes del carro que los embistió. ¿Y dónde está ese carro? Sencillamente ya eso es una prueba que debe haber sido alterada muchas veces. Pero lo curioso es que a Osvaldo se lo llevan vivo en otra dirección distinta, que no fue para el hospital. Y cuando Osvaldo llega al hospital, ya llega muerto. Y hay la versión dentro de todo esto de que inclusive tenía una cánula puesta por su ingle, de que lo habían tratado de alguna manera. Si por un lado vemos que Carromero está diciendo que él conversó con él, y por el otro lado vemos que aparece un Osvaldo Payá ya difunto, ya muerto, en el hospital, cuando por distintas vías lo llevan. Del acompañante de Osvaldo, ahora no recuerdo el nombre. Harold Cepero. Harold Cepero. Hay también versiones, hay informaciones de que Harold también pues salió vivo de ese accidente. Harold llegó vivo al hospital y no fue tratado en el hospital. O sea, Harold llegó vivo al hospital. Ahí todos salieron vivos del accidente. No, porque no era para esas dimensiones el accidente. Y claro, muestran un carro con un golpetazo de lado que apuntaba a que definitivamente alguno de los de atrás... el maletero del carro está destruido. ¿Quién le dio por atrás? Exactamente. Y lo que la inteligencia dice que un automóvil de condiciones parecidas
no le pudo haber causado impacto tan grande como el que vemos en las fotografías. No, hay evidencia de que ese automóvil ha sido, por eso cuando tú me preguntabas si el automóvil existe, ya tiene que haber sido tan vehículo. Yo siempre pienso en un vehículo grande. Ya debe estar tan modificado, debe estar tan modificado que desaparecido ya. Exactamente. Bueno, si esto se comprueba, que esto fue un asesinato, si se comprueba, esto aún es una hipótesis, ¿en qué situación queda el régimen de los hermanos Castro? Bueno, lo fundamental es no si la comunidad internacional va a condenarlo o no va a condenarlo. La historia no puede absorber esta situación. O sea, la historia condenará a un régimen que, además de ser motivo de la desgracia del pueblo cubano, de la familia cubana, porque estamos analizando todos los hechos desde el punto de vista material, si ha habido desarrollo, si ha habido progreso. Yo te digo que el principal dolor del pueblo cubano en estos momentos tiene que ser la separación de la familia. La familia cubana, que era una familia tradicionalmente unida. El pueblo cubano no era un pueblo emigrante. El pueblo cubano era un pueblo que, a pesar de ser isleño, era muy geográficamente consolidado dentro de nuestro territorio. Y no estábamos acostumbrados a andar vagando por el mundo. Ha sido en estos momentos destruido por la maldad de un propio cubano. O sea, ya no estamos hablando ya de una guerra de independencia de otro país, de un colonialismo de otras de las potencias. Es que del mismo pueblo ha surgido la maldad que ha acabado con la familia cubana, y ese es la peor herencia que deja este proceso revolucionario en Cuba. Julio, ahora quiero indagar sobre las actividades del Movimiento Cristiano Liberación. ¿Continúa trabajando dentro de Cuba el Movimiento Cristiano Liberación y en qué se centra en estos momentos? Mira, yo creo que tú has tocado la pregunta fundamental en el motivo del asesinato de Osvaldo Payá. De todo el proceso de más de 50 años de sufrimiento en el pueblo cubano, ha habido una realidad que nadie puede, y es un legado que nos ha dejado Osvaldo Payá a todo el pueblo cubano, reconocido hasta por Václav Havel. Hubo proyectos de participación ciudadana, hubo herramientas constitucionales, legales, en la cual había una salida precisamente para la democratización, para la liberación, por eso se llama el Movimiento Cristiano Liberación, para la liberación del pueblo cubano. Ahí está. Y yo creo que el régimen llegó al momento de darse cuenta de que esa participación ciudadana, que cada vez es más grande, que cada vez está más vertebrada en todo el territorio nacional. Date cuenta que este accidente lo provocan en un paraje solitario de una de las provincias más orientales de Cuba, de las ciudades más orientales. Pero esto está dentro del marco, no del descrédito del gobierno por medio de la mentira ni por medio de estrategias políticas, en medio de la participación ciudadana, la recogida de firmas para que hubiera un cambio constitucional, para que hubiera un cambio participativo, para que la familia pudiera reunirse, porque están hablando de una ley de migración en estos momentos. Hemos tenido el proyecto Heredia, que eso está respaldado por más de 25.000 firmas. En estos momentos se están recogiendo firmas para el proyecto Heredia. En estos momentos se siguen recogiendo firmas en todo el territorio nacional para el proyecto Varela. Eso no ha cesado. Y esa fue la espina en la garganta del sistema que provocó precisamente
la orden de asesinato de Osvaldo Payá. O sea que al mismo tiempo que el Movimiento Cristiano Liberación está abogando y está trabajando para que se esclarezca la muerte de Osvaldo Payá, dentro de Cuba se continúa trabajando con el mismo ímpetu que tenía Osvaldo. Osvaldo Payá, o sea, el Movimiento Cristiano Liberación no ha cesado un instante. Nosotros, con un grupo de más de 2.000 disidentes dentro de Cuba, entre organizaciones, personas, organizaciones diversas. El último documento que salió a la luz pública fue el Camino del Pueblo. El Camino del Pueblo es una ruta, una hoja de ruta para, a pesar de la represión, a pesar del miedo inculcado del gobierno, se pueda dar un paso hacia adelante y salir de esta situación. No es el cambio fraude que se está pretendiendo en estos momentos, con ciertos elementos selectos, escogidos entre el exilio, el destierro y dentro de Cuba. No, es el pueblo el que ha iniciado su camino a la recuperación de la identidad nacional. Y eso es lo que le molestaba al pueblo. Cuando tú ves que dentro del documento que es el Camino del Pueblo estaba la firma de los principales opositores dentro de Cuba, Fariñas, Laura Pollán, todos los opositores respaldando ese documento, tú te das cuenta cómo esa cohesión de que no es precisamente una alianza, ni es precisamente una estructura, pero sí es el deseo participativo de un pueblo de querer conquistar su liberación, de poder reafirmar la identidad nacional hacia la democracia. Y en eso se sigue trabajando hoy. Se sigue trabajando a toda intensidad, no hemos parado un minuto. O sea, el Camino del Pueblo sigue siendo el documento fundamental que tenemos en estos momentos en las manos. Y siguen apostando ustedes que la vía pacífica es la solución más factible para Cuba. Es que nosotros no podemos concebir el seguir dándole al pueblo más luto, a la familia cubana más dolor, más separación. Nosotros tenemos que recuperar de las cenizas que ha puesto este sistema, la identidad nacional, tenemos que recuperarla de una manera positiva. Tenemos que salir de este bache histórico que hemos tenido en Cuba y tenemos que reconciliar al pueblo, pero una reconciliación verdadera. Aquí no se trata de un partido que sea el hegemónico para que rija los destinos de Cuba. Aquí se trata de que todos los cubanos tengan la herramienta de su pensamiento, pero que formemos una gran familia, una gran nación. Julio, se nos acaba el tiempo. Es un placer hablar contigo, pero el tiempo vuela. Y espero que se aclare la muerte de Osvaldo Payá Sardiña. Así lo queremos todos. Gracias, es la fe que así será. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 360 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperar. Hola, habla su amigo José Antonio Albertini. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe hoy a este canal, hoy mismo, P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web wlrn.org. Muchas gracias por su cooperación.